Muy buenos días. Buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Ahí están mis chicas de ATE también. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy me ha tocado el poder compartir con ustedes la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y bueno, hace tiempo que no vengo. Tengo ya junto con mi esposo, muchas más responsabilidades en lo que es la casa del Padre Ate, esta sede que están haciendo ahí en el corazón de Ate y que realmente es la obra de Dios, porque lo podemos ver hoy en día, cómo ha crecido y cuántas mujeres realmente están asistiendo por allá. Realmente es hermoso ver a cada una de esas mujeres que ya son entre 25 a 30 mujeres y realmente es maravilloso ver cómo crecen en la palabra del Señor. Y bueno, pero el día de hoy me ha tocado estar aquí y para mí es un privilegio el poder compartirles con ustedes lo que el Señor me habló hoy. Y bueno, ya me venía hablando. Justo el día en que Marinés me dice, ese mismo día que Marinés me dice que la apoye este día, ese mismo día Dios ya me venía hablando toda la mañana sobre un tema en específico. Y cuando Marinés me dice para compartir, yo dije, esto es lo que tú quieres. Esto es lo que tú quieres, así que para adelante. Bueno, yo voy a iniciar con el versículo, si lo pueden poner en pantalla, el versículo con el que el Señor me habló. Y está en Isaías 40 del 10 al 11. Dice, miren, el Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. No sé si pueden poner la siguiente imagen, ahí está. Realmente cuando yo empecé a leer ese versículo aquella vez, me imaginé esa imagen. Yo creo que todos la conocen, todas la han visto. Es una imagen maravillosa realmente de cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos lleva así como ese corderito que está ahí, nos lleva en sus brazos, nos acoge en todo momento. Como dice la palabra, como un pastor que cuida su rebaño, recoge, dice, los corderos en sus brazos. Somos todas nosotras, chicas, en sus brazos. Los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas, a las que recién están iniciando en los caminos del Señor. Y este versículo es uno de los retratos, como pueden ver ahí, más tiernos de Jesús. Este mismo versículo habla de lo poderoso que es Él, porque líneas arriba dicen, miren el Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna. Entonces nos habla que tenemos a un Dios poderoso. Un Dios que es poderoso, un Dios que es fuego consumidor, un Dios creador de todo. Un Dios que calma los mares, que calma los vientos, que calma las tormentas, que llama a las estrellas, a cada una de las estrellas por su nombre. Podemos ver que en este mismo versículo que estamos viendo que Dios es tan poderoso, podemos ver también cómo en ese mismo versículo acaba mostrándonos esta imagen hermosa, Isaías, donde habla de la bondad de Dios, donde habla de la compasión y la misericordia de Dios. O sea, dos mezclas de su ternura y de su poder. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro papá. Mezclas de ternura y poder. Esta prédica, así que he titulado
esta prédica en la siguiente: sé el abrazo de Jesús. Nosotras, chicas, somos llamadas a ser ese abrazo de Jesús aquí en la tierra. Y hablo también, no solamente a todas nosotras que conocemos del Señor, sino también hablo en especial a esos pastores, a esos ministros, a esos líderes que el Señor levanta dentro de tu iglesia, dentro de tu casa, para que tú puedas ser ese abrazo de Jesús aquí en la tierra. Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces estamos en el ajetreo de mil cosas y se nos olvida realmente la compasión y la bondad. Y podemos ver que no olvidar el poder que tiene un abrazo. El poder que tiene un abrazo, el poder que tiene una sonrisa. Que cuando tú llegas aquí en estos momentos puedas abrazar a esa persona que realmente necesita ser abrazada. Porque tú no sabes cómo están llegando aquí. Tú no sabes esa hermana que la tienes ahí al costado o esa mujer que llega por primera vez, tú no sabes cómo está llegando. Tú no sabes en qué condición está su corazón. Tú no sabes si de repente tiene problemas en su matrimonio, si tiene problemas en su relación, si tiene problemas de enfermedad en familia, con sus hijos, si sus hijos de repente no le quieren ni hablar. Tú no sabes cómo está llegando esta mujer con un corazón destrozado, con un corazón buscando aliento de vida, buscando una nueva oportunidad, buscando algo diferente. Y muchas veces no necesita que tú le hables, basta con un abrazo, basta con una sonrisa, basta con un te quiero, un te amo, un gesto, un detalle bonito a tu prójimo, a tu familia. Y también en casa, chicas, a veces nosotros damos por hecho que ya nos vamos a levantar, ¿no? Damos por hecho que ya al día siguiente nos vamos a levantar y estamos pensando toda la noche en todas las recatafilas de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Que mañana al día siguiente los chicos, el colegio, que la lonchera, que el desayuno, que el almuerzo, y todo eso empieza en nuestra mente, o lo que tengo que hacer en oficina, o en mi trabajo, en mi negocio. Entonces, todo eso empieza a llenarnos la mente y damos por hecho que vamos a despertar. Y quizás nos despertamos de un salto y al esposo a la justa lo saludas, a los hijos de frente les dices, ya, cámbiate, alístate, ponte esto, el otro, lleva. Eso hacemos, pero no nos detenemos para dar ese abrazo, para dar esa sonrisa a tu esposo, a tus hijos. O sea, no nos detenemos para eso. O a esa hermana que está entrando por esa puerta. Tampoco nos detenemos, estamos en nosotras mismas, en nuestras cosas. Y debemos de detenernos, y esa es la palabra, detenernos, para abrazar a tu familia, para abrazar a esa persona en tu trabajo, de repente a ese jefe que no te cae bien, o a esa compañera de trabajo que te hace la vida imposible, para poder compartirle el Señor, para tener siempre una sonrisa. Siempre las personas necesitan ser abrazadas, necesitan sentirse escuchadas, necesitan sentirse amadas y valoradas. Y eso muchas veces no lo entendemos. Vivimos en este mundo acelerado, donde solamente pensamos en nosotros mismos, pensamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestras metas, en mis proyectos, en mi ministerio, en mi negocio, que mi ministerio crezca, y tantas cosas que estamos pensando. Pero realmente nada de esto tiene de malo, ¿va? Ojo, tú puedes tener proyectos, metas, negocios, todo lo que tú quieras. Pero dejamos de lado lo más importante y lo más valioso, que es el corazón de las personas. Eso dejamos de lado, dejamos de ver, dejamos de valorar, de abrazar, de observar, de apreciar las cosas importantes de la vida, lo que tiene un mayor valor, y es tu prójimo, es esa hermana que está ahí al costado tuyo.
Es ese esposo que está al costado tuyo, son esos hijos que viven contigo día tras día. Entonces, no perdamos esa sensibilidad. No perdamos esa sensibilidad de preguntar, ¿cómo estás? Cuando veas a alguien. De preguntar cómo estás al costado, no de hablar de frente de tus temas, y hablar y hablar y hablar y dejar de escuchar. No perdamos esa sensibilidad de poder ver los ojos de la otra persona. Porque mi esposo siempre me dice que nuestros ojos reflejan el alma de las personas. Y él me sabe leer. Yo no soy mucho a observar, soy honesta, soy distraída. Así me se me pasan las cosas. Yo tengo que apuntar, tengo que hacer un montón de cosas para poder hacerlo. Pero mi esposo sí es de observar. Él es recontra observador, recontra. Y él sabe cuando mis ojos le dicen que estoy bien, cuando estoy mal, cuando tengo un problema, cuando me pasa algo. O sea, mis ojos me delatan, es lo que él me dice. Mis ojos me delatan. Y muchas veces andamos así, distraídas. No perdamos esa sensibilidad de ver a los ojos a esa hermana, a esa persona que está ahí a tu costado, de preguntar cómo estás, cómo te ha ido, de abrazar, de besar a tu familia, de preguntarle a tus hijos cómo están. Los chicos van al colegio, a la universidad, al trabajo, van, vienen, pero no nos detenemos a preguntarles cómo están sus corazones. Y ellos necesitan hablar, ellos necesitan conversar. Entonces es importante, detente por aquel que necesita tu ayuda, por esa amiga que quiere hablar, escucharla, dale tu hombro, sonríele. No necesitas decir muchas palabras, simplemente estar ahí. Y esta es la forma de amar de Jesús. Si nosotros nos vamos a la siguiente imagen, tenemos un versículo, ¿ok? Es largo, pero lo voy a resumir. Está en Marcos 10, del 46 al 52. Y vemos realmente que esta es la forma de amar de Jesús. Este es el diseño que Jesús nos mostró. Isaías compara a Dios con un pastor que cuida cada día de su rebaño. Nosotros tendemos a descarriarnos, tendemos a alejarnos de Dios muchas veces. Tendremos a ir por el pecado, a estar en el pecado. Y al igual que las ovejas que caen en trampas o son atacadas por depredadores, nosotros también caemos muchas veces. ¿Quién no ha caído acá? Todas, ¿verdad? Hemos caído 1 y 1000 veces. Pero sin embargo tenemos a un pastor, nuestro buen pastor. Amén. Que es lo bastante fuerte y poderoso para cargar una abeja herida y para alejarla de los lobos. Así es. Pero también es lo suficientemente cariñoso, bondadoso, para cuidarnos y guiarnos hacia esos pastos verdes. Y en lo personal me habla mucho porque Dios nos da responsabilidad. Dios te ha dado un liderazgo. Dios te ha dado de repente el ser pastor, pastora, el ser ministro, ministra. Dios te ha dado un liderazgo aquí en casa. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos realmente yendo por esa ovejita que quizás ya no va a tu familia de amor, que quizás ya no sabes de ella, que de repente no te responde las llamadas, ya no te habla, ya... ¿Has ido a su casa? Anoche estuve por Ate, chicas, no me vieron, estuve por ahí. Anoche, martes, no nos toca ningún ministerio. Nuestros ministerios inician desde hoy, miércoles, en la noche. Pero anoche fui con una de las líderes y fuimos porque el día domingo que estuvimos en el servicio de allá de Ate, vimos el dolor de 2 chicas, 2 jovencitas. Para esto, no sé, bueno, Dios quiere hacer algo ahí, pero la iglesia está llena más de jovencitas, de chicas jóvenes.
chicos y chicas jóvenes. Pero vimos el dolor de estas dos chicas que apenas tienen 22 años y son mamás solteras ya. ¿Okay? La realidad quizás allá es diferente, entonces ellas vimos el dolor en sus ojos a tal punto de lágrimas. Y entonces decidimos ir a buscarlas. Porque muchas veces en las reuniones como estas que tenemos acá no tenemos el tiempo. Porque tenemos que hacer una cosa, seguir un programa, seguir un esquema, seguir todo, ¿no? Y no tenemos ese tiempo. Pero sin embargo, decidimos ir anoche a buscarlas a sus casas para poder hablar, para poder escuchar su corazón, porque no era que vayamos para allá de frente, vamos a interceder por ellas y vamos a liberarlas, no. Vamos simplemente a escuchar su corazón. Y eso es a lo que fuimos a escucharlas. Y realmente fue un tiempo hermoso, fue un tiempo maravilloso, donde ellas se abrieron, donde ellas compartieron sus angustias, sus dolores, sus penas, sus fracasos, todo lo que llevan y cargan adentro. No es fácil a tus 22 años tener que cargar tú sola con la vida de un hijito, de un bebé pequeño, apenas tienen 2 añitos. Entonces, tú estás yendo, realmente estás cumpliendo esa labor de ese pastor, como vimos en esa imagen, de nuestro buen pastor que levanta a la oveja, la lleva a su pecho y está ahí con ella todo el tiempo, inclusive por esas que se van, por esas que se alejan, ¿ok? Realmente estamos haciéndolo. Y Jesús, en este versículo de acá, el siguiente, el versículo de Marcos 10, del 46 al 52, de Marcos 10, Jesús estuvo por el clamor del ciego. Nosotros podemos ver que Jesús estuvo por el clamor del ciego y se detuvo. Y la palabra lo dice. Miren, si nosotros leemos, yo les voy a leer a partir de cuando Bartimeo, así se llamaba el ciego, Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo. Y lo dice la palabra, dice, entonces Jesús se detuvo. Ahí está en negrito. Entonces Jesús se detuvo. Y eso es lo que nos llama nuestro Señor, a detenernos, a mirar, a observar, a ir, como hizo nuestro Señor Jesucristo, por el clamor de ese hombre que estaba ciego y estaba clamando por ayuda. Y muchas veces nosotras que venimos aquí clamamos por ayuda. Estamos por dentro clamando por esa ayuda, pero nadie lo sabe, nadie lo ve, nadie lo nota. Pero estamos nosotras como ese buen pastor ahí para poder verle a sus ojos a esa mujer y decirle y detenernos y decir, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, no solamente se detuvo por el ciego, podemos ver que Jesús se detuvo por el toque de esa mujer que tocó su manto, no valga la redundancia, por el toque del manto realmente de una mujer enferma. Ahí también, o sea, tú has podido de repente caminar y ya querías tu milagro y tocaste su manto y Jesús quizás podía haber seguido caminando. Pero él no decidió seguir caminando. Él se detuvo. Porque se detuvo a ver quién era. Se detuvo a ver quién era. Se detuvo a conocerla. Porque él preguntó, ¿quién me ha tocado? Él quería verla. Él quería mirarla a los ojos. Él quería conocerla. Él quería saber de ella. Y ahí también se detuvo nuestro Señor Jesucristo. Se detuvo también por el llanto inconsolable de 2 hermanas, Marta y María, cuando perdieron a su hermano Lázaro. Se detuvo también por aquella viuda que llevaba a su hijo muerto, ¿se acuerdan?
que cargaba a su hijo muerto, Jesús también se detuvo. ¿Por qué? Porque pudo ver el dolor de esa viuda. Esa viuda se iba a quedar sola, sin hijo, sin nadie que la apoyara. Pero nuestro Señor Jesús, como el buen pastor, se detuvo porque vio su dolor, su aflicción, su soledad. Así que Dios se hace visibles y debemos de ser lentos para hablar y escuchar primero. En la siguiente, en Santiago 1:19, la palabra nos dice, mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. Y ahí me quedo, listos. O sea, todas nosotras debemos de estar listas para escuchar. No hables tanto, escucha. Escucha el corazón de tu esposo, escucha el corazón de tus hijos, escucha el corazón de ese familiar, escucha el corazón de tu amiga, escucha el corazón de tu hermana, escucha. Y nosotros podemos ver que Jesús, después de resucitar, Jesús se le apareció a 2 discípulos en el camino mientras caminaban de Jerusalén a Emaús. ¿Se acuerdan? Se le apareció a 2 discípulos. Ellos ni cuentan porque ni siquiera lo reconocieron al principio. Pero él solamente caminó con sus discípulos. Él no se rebeló en ese momento. ¿O se rebeló? No. Él no se rebeló en ese momento. Él simplemente caminó con sus discípulos escuchándolos. Escuchaba su clamor, su lamento, su dolor, el que ahora qué van a hacer, Jesús se fue, estaban perdidos, se sentían solos y Jesús hizo eso, los acompañó, caminó al lado de ellos escuchando su clamor. Y muchas veces, perdón si acá toco alguna fibra, pero muchas veces, y me ha pasado a mí también, muchas veces cuando tenemos una posición dentro de la iglesia, adoptamos poses, es cierto. Y esto nos pasa y esto pasa en todas las iglesias. Yo no estoy diciendo que aquí pase, yo solo estoy diciendo a veces pasa. Y esto nos pasa cuando, más que nada, pues muchas veces nos hacemos sabios en nuestro propio entendimiento. Y nos gana las formas, nos gana la religiosidad y se nos olvida como pastores, como líderes de casa, se nos olvida detenernos, porque eso es detenernos. El de poder acercarnos, de bajar un poquito, ¿ok? Bajar un poquito, de tan solo escuchar, de tan solo abrazar, de mostrarnos vulnerables, porque somos seres humanos. Yo aquí soy una mujer recontra imperfecta. Tengo mis luchas y yo sé que todas tenemos nuestras luchas, estemos en la posición que estemos. Pero somos mujeres, somos seres humanos que sentimos. Y Jesús nos enseña eso, a poder caminar junto a nosotros, a poder bajar un ratito de donde estás, a poder detenerte, a poder contemplar, a caminar despacio. ¿Ok? En la siguiente, el Señor nos llama a eso, a caminar despacio. Jesús camina junto a nosotros y nos permite contemplar. Contemplar es realmente ver a la persona. Contemplar es quedar así viendo, pero detalladamente a la persona. Nos permite ver a Dios, nos permite tratar con dignidad al otro, hacerlo sentir valiosa, hacerlo sentir importante. Cuando tú escuchas, transmites paz. Transmites paz. ¿No les ha pasado, chicas, que a veces de repente de la nada, a nosotros nos ha pasado muchas veces, estamos de repente comiendo en algún lugar con mi esposo y quizás hay algo ahí adentro que quizás nos está afectando, nos está doliendo
Pero sin embargo, viene un niño o una niña de la nada y te abraza, sin conocerte. O sea, tú no sabes quién es esta niña, de dónde salió, no la conoces, pero viene y te abraza y te dice todavía te amo, te quiero. Y tú dices, te quedas así en shock, ¿no? ¿Qué pasó? Pero sucede. O de repente que un niño te sonríe, de repente no llega a abrazarte, pero te sonríe. En esos momentos en donde estás en tu peor crisis, en esos momentos donde realmente necesitas esa sonrisa, ese abrazo. Entonces, en esos momentos de repente ese niño, esa niña te sonríe, ese niño, esa niña te abraza, ¿no? Y realmente se detiene. Y esos momentos tú te das cuenta que es como el mismo Dios abrazándote. El mismo Dios abrazándote porque sabía lo que necesitabas en ese momento, ese abrazo. Quizás de niñas nunca hemos recibido ese abrazo de papá. Quizás hemos tenido un papá muy duro, un papá distante, un papá que no estuvo presente, un papá quizás con un carácter así súper frío, como militar, ¿no? Sin desmerecer a los militares porque conozco a muchos militares súper cariñosos. Pero de repente eso, no, de niña que necesitabas tanto ese abrazo y nunca lo recibiste, pero ese pequeño gesto de ese niño, esa niña, o ese pequeño gesto de esa hermana que tú recién conoces, ese pequeño gesto es Dios diciéndote, te amo, recibe mi abrazo. ¿Y cuántas veces Dios realmente se ha detenido para abrazarte y no dejarte sola? Muchas. Al menos yo he sentido su abrazo muchas veces. Entonces, el éxito para la convivencia en una comunidad como esta, una comunidad hermosa de mujeres, realmente nace de esa líder que se detiene para escuchar el corazón de otra mujer. Es el éxito. Tu misión, esta parte me gustó porque la escuché. Tu misión no es ser una excelente predicadora, tu misión no es ser una excelente líder, que no fallas, que todo lo tienes así ordenadito. No es ser una excelente oradora o no es ser una excelente consejera. Tu misión es simplemente ser el abrazo de Jesús aquí en la tierra. Esa es tu misión. El abrazo de Jesús para detenernos, para generar espacios y encontrarnos. No importa la edad que tengamos, todas necesitamos un abrazo. No importa la edad que tengas, todos necesitamos un abrazo. Alguien que ore por ti, alguien que te dé su hombro, alguien que te escuche, alguien con el que puedas compartir la mesa y ponerle una mesa linda, alguien que puedas compartir la mesa como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que escuche, alguien con quien tú puedas escuchar sus debilidades, su dolor, su vulnerabilidad, porque ese abrazo del pastor es ese abrazo de Dios. Es ese abrazo de Dios. Entonces, las personas necesitan ser escuchadas. La prisa nos roba la oportunidad de ver el alma, de poder ver a la persona a los ojos, de mirar su dolor, su alma que llora, que se siente sola, que se pregunta, ¿realmente habrá alguien que me ame? ¿Realmente? Que se sienten solas y que a veces piensan, no he hecho bien las cosas o no sigo haciendo bien las cosas y en realidad, Señor, tú me sigues amando. Y podemos ir al ejemplo de Pedro, realmente cuando Pedro lo negó a Jesús 3 veces y podemos ver que después que Jesús se le aparece ahí a todos ellos y Pedro sale corriendo a esa barca y va hacia él. Pero Jesús simplemente no le dijo nada, solo lo escuchó. Solo se detuvo a estar con ellos, a compartir con ellos.
y solamente los escuchó. Y luego, minutos, horas más tarde, no lo sé, Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Realmente confirmando eso. ¿Y cómo puedo estar presente yo en el corazón de otros? En la siguiente, mostrando interés, yendo quizás ver a esa persona enferma, yendo a ver a esa persona que está con dolor, preguntando por esa persona que ya no viene, que ya no asiste, orando. Yo aquí cuando yo estaba ya me quedo 1:06, voy a avanzar, pero cuando estaba en la clínica enferma, lo que me transmitió fue esa persona, ese hombre de Dios que me transmitió paz. Y él, cuando fue realmente a la clínica por esa primera vez, después ya pudo ir más constantemente, él fue en esos momentos un instrumento de Dios para abrazar mi alma herida, para abrazar mis miedos, mis temores en esos momentos de angustia, de soledad, de saber qué va a pasar. Entonces, y muchas veces simplemente no tienes que decir nada, como podemos ver en Juan 35, el versículo más corto, Jesús lloró. ¿Okay? Jesús lloró porque pudo sentir con el otro lo que también es amar. Pero realmente nosotros podemos preguntar, ¿pero por qué lloró si Jesús sabía que lo iba a resucitar a Lázaro? Él sabía que lo iba a hacer. Pero sin embargo, él lloró porque sintió el dolor de Marta y de María. Escuchó su dolor, sintió, vivió el dolor de cada una de ellas. Se identificó con ese dolor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste con alguien? Que estuviste ahí, que lloraste con esa persona, que te identificaste con el dolor de esa mujer, de esa persona. Aprende en el último punto ya, siguiente, aprende a sentir, a escuchar y no solo a responder. Muchas veces las personas simplemente te quieren contar algo, te quieren hablar algo porque quieren ser escuchadas. No necesariamente quiere que tú inmediatamente le des la solución, ¿no? Seamos rápidos para dar soluciones. ¿Quiénes son así? Nuestros esposos, ¿verdad? Los hombres mayormente tú les cuentas algo y lo primero que hacen es mandarte la solución, ¿no? Te mandan la solución y te dicen, y todavía te dicen, pero ya, por esto te vas a poner así, ya pues ya está, haces esto y punto. Y ya está, para ellos es simple. Es simple, sí, para ellos es simple. Pero sin embargo, en esos momentos solamente necesitamos ser escuchadas. Le digo, amor, detente un ratito, solo quiero que me escuches. No quiero que me digas qué tengo que hacer. No quiero que me des consejos. No quiero eso. No quiero que me des soluciones. Quiero simplemente que me abraces, que me escuches, sentirme amada, sentirme valorada. Entonces, definitivamente las personas no necesitan esas soluciones inmediatas, sino alguien que valide su dolor y que camine con ellas en medio de lo que viven, en medio de lo que están viviendo, pasando, que lloren junto a ti. Y es simplemente poniéndonos en el lugar, como lo hizo Jesús, llorando con Marta, llorando con María. Me imagino a Jesús con ella, sintiendo su dolor, abrazándolas, tomándola de las manos y poniéndose en su lugar. Eso, la empatía. Simplemente alguien que te diga en esos momentos que necesitas tanto ser escuchada, alguien que esté ahí que te diga, aquí estoy, porque las palabras sobran, pero aquí estoy contigo, voy a caminar junto a ti, voy a pasar esa tormenta a tu lado, no te voy a dejar como ese buen pastor, te voy a llevar en mi pecho. Y realmente podemos ver en Romanos 12:15, que la palabra dice, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Entonces, identifícate con el dolor. Jesús no se mantiene distante, Él nos reúne, Él nos lleva cerca a nosotros. En nuestras debilidades, Él nos levanta cuando andamos confundidos, sin saber qué hacer. Él nos guía cuando nos equivocamos, cuando estamos abrumados o agobiados. Si se equivocan, no taches a la persona, no le pongas una X.
No, porque todos nos equivocamos, al contrario, sé ese buen pastor, sé Jesús. Vuélvela a coger, vuélvela a levantar. Porque realmente Jesús, cuando estamos abrumados, agobiados, cuando nos equivocamos, Él no exige más de lo que podemos dar. Camina con otros, con ese amor, con esa paciencia, con esa mansedumbre. Camina de manera personal, íntima y con profundo afecto con esa persona, con esa mujer. Y simplemente pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿O qué estás pasando? ¿Qué necesitas ahora? ¿Cómo puedo ayudarte? Solamente acompaña, solamente eso. Y en la siguiente, me parece que hay otra, sí, solamente termino con ese versículo para entrar a la oración. Y en Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si realmente no siempre vamos a saber todo, chicas, no siempre vamos a conocer todo. De repente hay áreas que yo desconozco o no tengo la sensibilidad. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí nuestra hermosa ministra Yanina, ella realmente ve esos temas de intercesión, esos temas de liberación, de sanación. Ese es el don que el Señor le ha dado. ¿Ok? Quizás yo también lo puedo hacer, pero de repente esa persona que está ahí necesita de alguien que conozca más, de alguien que el Señor la use de manera poderosa. Entonces, no simplemente digas, yo lo puedo hacer. No, sí, yo, porque ya Dios me ha dado esta posición, entonces yo misma soy. No, es realmente de humildes el poder reconocer que no siempre tú vas a conocer todo, tú vas a saber todo. Que no siempre vas a poder arreglar todo, solucionar todo. Reconocer lo que no sabemos nos hace humildes. Y es ahí donde pensamos en alguien que quizás esté mayor preparado en esa área, en esa persona que sí va a poder ayudar, que sí va a poder hacer lo que tú de repente en esos momentos no puedes. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que no escuchas el consejo de otros y te hiciste sabio en tu propia opinión? El llamado que Dios nos ha dado, que tú tienes, que Dios te ha dado, no es para impresionar con tus conocimientos, sino que tu llamado es para que te identifiques con el dolor de otros, con el dolor de otras personas. Ese es tu llamado. Haz una pausa y mira con un interés genuino. Las palabras se olvidan, pero el abrazo jamás. Así que escucha con compasión. En Gálatas 6:2 la palabra dice, llevemos unos las cargas de los otros. Bueno, voy a cerrar con un tiempo de oración. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a detenernos, ayúdanos a sentir el llanto, el dolor del que está a nuestro lado, Señor. De esa mujer que está a nuestro lado, de ese esposo que quizás no nos cuenta las cosas porque ellos no son de abrirse mucho. De esos hijos que de repente tienen cosas guardadas en su corazón, cosas que los dañan, los lastiman y que no conocemos. Señor, ayúdanos a detenernos, a no correr tanto, a no afanarme con tantas cosas, Señor, y dejar de mirar lo que hay alrededor. Hazme ver y ayúdame a escuchar antes que hablar, Señor. Ayúdame a ver a los ojos a esa persona que tanto te necesita, Señor. Que yo pueda hablar más con el corazón que con tantas palabras. Ayúdame a buscarla, Señor. Ayúdame a caminar a su lado, Señor. Como tú, Jesús, caminaste con tus discípulos camino a Emaús. Ayúdame a detener lo formal, las luces. Y permíteme que yo pueda bajar.
a abrazar a aquella persona que necesita ser abrazada y escuchada. O permíteme que yo pueda en casa tirarme a jugar con mis hijos pequeños que me necesitan tanto, a poder abrazarlos, a poder acariciarlos, a poder tener una palabra de bendición siempre, a orar por ellos, a mirarlos y a darle gracias a Dios que están cerca de mí, que están cerca, que tengo un esposo, que tengo unos hijos maravillosos. Ayúdame a escuchar el clamor de alguien que gime en las noches, que llora de desesperación, de dolor. En esas noches oscuras, ayúdame a poder estar atenta a los corazones, como tú lo haces con nosotros, porque tú siempre estás atento a nuestro corazón. Y siempre eres tú esos brazos que necesitamos cuando nos sentimos solas, cuando nos sentimos perdidas, cuando nos sentimos decepcionadas. Permite que nosotras podamos ser esos brazos, como la imagen de ese pastor que recoge a sus corderos en sus brazos y los acerca a sus pechos y los guía con cuidado. Ayúdame a ser ese abrazo que sana, esa mirada que da ánimo, consuelo, que acompaña. Ayúdame realmente a ser los brazos de Jesús, a tomar quizás la mano de mi esposo ahora que lo tengo y a poder reír con mis hijos, porque ahora los tenemos, porque ahora están aquí, Señor. Y le pido a Dios en este tiempo que sea Él que te abrace en estos momentos, que abrace a cada una de ustedes y que les diga cuánto las ama, cuánto te ama, lo valiosa que tú eres, lo valiente y esforzada que tú eres. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicas.